Iu lembro do dia em que abri o capo de carro novo achando que ia ver motor, e encontrei foi monte de plástico me encarando, como se estivesse escondendo segredo. Sabe aquela sensacao de que alguma coisa está errada? Pois é, antigamente, abrir o capo de carro era quase ritual de sábado. Hoje parece que vos está tentando invadir cofre de banco, parafusos estranos, tampes gigantes de plástico, sensores por todo lado. E hacen sacao de que alguien realmente não quer que vos me exalí. E não é paranoia. Existe motivo bem claro para isso. Ele envolve dinheiro. Muito dinheiro. Então se você faz parte da comunidade do canal já deixa o like, porque sabe que o conteúdo é bom. E se ainda não deixou, eu tenho quase certeza de que até o final do vídeo você vai voltar aqui e apertar esse botão. Agora vamos falar da parte que ninguém conta direito. Se você abrir o capo de carro moderno vendido no Brasil, pode ser Chevrolet Onix, Volkswagen T-Cross ou até uma picape como a Toyota Hilux. A primeira coisa que você percebe é que o motor praticamente desapareceu. Ele está lá, claro, mas escondido atrás de capas plásticas enormes. Parece mais console de videogame gigante do que conjunto mecânico. E se você pensa, ok, é só tirar a capa, aí começa o pesadelo. Os parafusos não são mais comuns. Muitos usam formatos especiais, feitos justamente para impedir que qualquer chave comum funcione. Alguns componentes vêm lacrados de fábrica. Outros têm sensores que registram quando alguém mexe neles. Não é exagero dizer que mexer em certos carros modernos parece quase uma tentativa de invasão tecnológica. O resultado: aquele mecânico de garagem, o cara que sempre consertou o próprio carro na calcada de casa, está virando peca de museu. Mas isso não aconteceu por acaso. Existe uma estratégia por trás disso, e ela é simples: transformar o dono do carro em alguém que depende eternamente da fabricante. Em vez de você ser dono do veículo, a ideia é que você vire uma espécie de assinante. Hoje, em muitas concessionárias no Brasil, a hora de mão de obra já passa fácil de $250 ou $300 dependendo da marca. Em carros mais tecnológicos, esse valor sobe ainda mais porque boa parte do serviço não é mais mecânico, é digital. O mecânico precisa conectar computador, scanner, software licenciado. E adivina quem vende esse software? A própria montadora. Ou seja, o carro é seu. Mas para consertar, você precisa pedir permissão. E a coisa fica ainda mais absurda quando entramos na parte eletrônica. Antigamente, se o botão do vidro elétrico quebrasse, a solução era simples. Você ia num ferrovelo, pagava baratino, encaixava a peca nova e pronto. 5 minutos depois o vidro já estava funcionando. Era só plástico, cobre e 2 fios. Hoje a história mudou completamente. Imagine trocar o botão de vidro de carro moderno. Pode ser de Ford Ranger ou de Chevrolet S10. Você compra a peca, instala, e nada acontece. O vidro simplesmente se recusa a funcionar. Não porque a peca está quebrada, mas porque o carro decidiu que ela não é oficial. Isso acontece porque muitas pecas agora têm identificador digital dentro delas. Pequeno chip como número único. Quando você instala o componente, o computador do carro, a famosa ECU, verifica esse número como se fosse porteiro conferindo documento na entrada de prédio. Se o código não estiver registrado no sistema da montadora, o carro bloqueia a funcao. A peca está perfeita. Os fios estão corretos. A instalação está certa. Mas o carro diz, não autorizado. É como comprar uma lâmpada nova para sua casa. É o interruptor decidir que só aceita lâmpadas aprovadas pela empresa que construiu o prédio. E isso está acontecendo cada vez mais. Nos carros modernos vendidos no Brasil, principalmente SUV versus picapes mais equipadas, existen decenas de módulos electrónicos espalhados pelo veículo. Módulo do motor, módulo do câmbio, módulo da central multimídia, módulo do ar-condicionado, módulo dos vidros, módulo dos sensores de estacionamento. Alguns carros passam de 50 computadores diferentes funcionando ao mesmo tempo. Esses módulos conversam entre si o tempo todo a través de redes internas chamadas CAN-bus, que são basicamente a internet do carro. Isso traz vantagens. Claro, os carros ficarão mais seguros, mais eficientes e muito mais tecnológicos. Toyota Corolla atual, por exemplo, tem controle de estabilidade, asistentes eletrônicos, sensores de segurança e até sistemas híbridos que ajudam a reduzir consumo de combustível. O conforto aumentou. A dirigibilidade melhorou e muitos carros conseguem rodar centenas de milhares de quilômetros com manutenção correta. Mas existe preco escondido nisso tudo.
Cuanto máis tecnología entra no carro, menos liberdade o dono tem para consertar. Hoje trocar uma simples bateria em alguns modelos já exige reprogramar do sistema. O carro precisa aprender que existe uma bateria nova instalada. Sem isso, ele pode limitar funcoes ou até gerar avisos no painel. Esse é exatamente o ponto onde muita gente começa a perceber algo estranho. O carro continua sendo seu, mas a capacidade de mexer nele cada vez menos. Y ahí viene la parte más surreal de toda esta historia. Si cambias la pieza y el carro simplemente decide que no existe, ¿sabes cuál es la solución oficial? Grúa. Así es. Tienes que llevar el carro hasta la agencia. Ahí, el técnico conecta una laptop al vehículo, abre un programa de la armadora y básicamente le dice al sistema, tranquilo, puedes aceptar esta pieza nueva. Solo que ese clic mágico rara vez sale barato. Muchas agencias en México cobran una hora completa de mano de obra solo por conectar el escáner y liberar la función. Traducido, digitalizaron la llave mecánica y se quedaron con la contraseña. Y no, esto no tiene tanto que ver con seguridad como parece. En la práctica, elimina el mercado de piezas usadas, ese yonki que siempre salvó la vida de quien necesitaba ahorrar. En vez de comprar una pieza usada por 300 pesos o 400 pesos, termina siendo empujado a comprar una pieza nueva en la agencia que puede costar 5 o 10 veces más. Pero incluso antes de bloquear el software, las armadoras empezaron bloqueando otra cosa, el acceso físico a las piezas. En el mundo corporativo le llaman ingeniería de valor. En la vida real, parece más un laberinto. Hoy en muchos carros vendidos en México, tareas simples de mantenimiento se volvieron casi un rompecabezas tridimensional. Toma el ejemplo de un faro. En los años 90, cambiar un foco de un carro era algo ridículamente fácil. En modelos antiguos, como las primeras generaciones de la Chevrolet Silverado o incluso carros populares que circularon mucho en México, bastaba con abrir el cofre, soltar un conector y cambiar el foco. 30 segundos y listo. Hoy, en varios SUVs y pickups modernas, la historia es muy diferente. Dependiendo del modelo, para llegar al foco necesitas quitar el protector interno de la salpicadera, soltar grapas del parachoques, o incluso desmontar parte de la parrilla delantera. Sí, para cambiar un foco. Esto pasa incluso en carros populares. En algunos modelos vendidos aquí, como versiones más nuevas del Nissan Versa o del Volkswagen Polo, el espacio en el compartimento del motor quedó tan apretado que hasta mecánicos experimentados se quejan de lo difícil que es acceder. Y cuando entramos al territorio de los carros premium, la situación se vuelve todavía más curiosa. Algunas marcas simplemente eliminaron la varilla para medir el aceite de la transmisión automática. Esa varilla metálica que cualquiera podía sacar, ver el color del fluido y saber si todo estaba bien. Hoy en varios carros modernos eso ya no existe. Tienes que confiar en un sensor electrónico que aparece en el tablero o en el escáner del taller. Y ahí surge un problema clásico de la tecnología: los sensores también se descomponen. Cuando eso pasa, en lugar de simplemente cambiar una pieza barata, muchas veces el sistema marca error en todo el conjunto. Dependiendo del modelo, el diagnóstico puede implicar cambiar componentes mucho más caros de lo que debería. Pero el caso que realmente hace que cualquier mecánico respire profundo antes de empezar el trabajo es un tipo de reparación que se volvió famosa en el mundo de las pickups grandes. Tiene un nombre que hasta parece exagerado: cabo flipper. En algunas pickups modernas de la línea Ford F250 Super Duty y Ford F350 Super Duty, el motor fue instalado tan apretado dentro del compartimento que ciertos arreglos importantes exigen algo increíble. El mecánico necesita levantar toda la cabina de la camioneta. Así es. La carrocería completa se separa del chasis para poder acceder al motor con espacio suficiente para trabajar. Lo que antes podía ser un servicio relativamente simple, como cambiar juntas, mangueras o componentes del turbo, se convierte en una operación que exige elevador profesional, herramientas especiales y varias horas de trabajo. Lo que antes habría sido una reparación de sábado por la tarde en el garaje, hoy puede convertirse en una cuenta de decenas de miles de pesos dependiendo del trabajo. La explicación oficial suele hablar de optimización de espacio, mejor distribución de componentes o incluso aerodinámica. Pero para mucha gente del mundo mecánico, la sensación es otra. El compartimento del motor se volvió un rompecabezas tan complicado que la mayoría de los dueños simplemente se rinde y no intenta tocar nada. Abres el cofre, ves todo ese montón de plástico, cables y módulos electrónicos, y la reacción natural es sacar la tarjeta y llevarlo a la agencia. Y si piensas, ok, al menos la batería todavía la puedo cambiar en casa. Tal vez no. En muchos carros modernos, incluso de marcas conocidas como BMW Serie 3 y hasta algunos modelos de la Ford Ranger, existe un sistema llamado gestión inteligente de la batería.
Este sistema monitorea el desgaste de la batería, regula la carga del alternador y controla el consumo eléctrico del carro. Suena avanzado, y realmente lo es. El problema aparece cuando cambias la batería por tu cuenta. Si simplemente compras una batería nueva en una refaccionaria y la instalas en el carro, la computadora todavía cree que la batería vieja sigue ahí. El sistema mantiene los parámetros antiguos de carga. Resultado: el alternador puede cargar demasiado la batería nueva o trabajar con una regulación incorrecta. En poco tiempo, esa batería que costó $1,500, $2,000 o incluso más empieza a perder eficiencia mucho más rápido de lo que debería. Para evitar eso, la batería necesita ser registrada en la computadora del carro. ¿Y cómo se hace eso? Con un escáner automotriz específico, que normalmente solo talleres especializados o agencias tienen. O sea, hasta una tarea básica que cualquier conductor hacía en casa se convirtió en un pequeño proceso tecnológico. Lo que antes era mantenimiento simple, poco a poco se está convirtiendo en algo que parece más una suscripción escondida en el contrato de tener un carro. Ahora, para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que volver al paciente cero de toda esta historia. Y curiosamente, no empezó con los carros. Empezó en las granjas. Más específicamente con el gigante agrícola John Deere. Los agricultores fueron los primeros en sentir el impacto de esta nueva filosofía. Imagina gastar cerca de $2 millones en un tractor moderno, algo bastante común hoy en grandes campos, y descubrir que no puedes reparar tu propia máquina. Suena a broma, pero pasó exactamente así. Si un sensor sencillo de $50 se descomponía en medio del campo, el tractor simplemente entraba en modo de bloqueo. La máquina completa se detenía. Y no era porque la pieza fuera imposible de cambiar. Al contrario, cualquier agricultor acostumbrado a la mecánica básica podría reemplazar ese sensor en 10 minutos con una llave en la mano. El problema no era mecánico, era digital. El sistema electrónico del tractor simplemente se negaba a reconocer la pieza nueva hasta que un técnico autorizado llegara con una laptop y liberara el sistema. Mientras tanto, el agricultor se quedaba parado en medio de la cosecha, literalmente viendo cómo el dinero se evaporaba cada hora. Y quien ha visto una cosecha sabe, el tiempo lo es todo. Si llueve en el momento equivocado, si la cosecha se retrasa, si la máquina se queda parada en el momento crítico, la pérdida puede ser enorme. Ahora imagina depender de un técnico que puede tardar horas o incluso días en llegar hasta el campo. Fue entonces cuando muchos agricultores se dieron cuenta de algo inquietante. Habían comprado la máquina, pero no habían comprado el control sobre ella. La industria automotriz vio todo esto pasar. Y en lugar de pensar quizá esto es injusto, pensó otra cosa. Esto deja dinero. Y no tardó mucho en que el mismo modelo apareciera en los carros. Hoy, varios vehículos modernos entran en algo llamado modo de emergencia, o Limp Mode. Tal vez ya te ha pasado. El carro pierde potencia, limita la velocidad y enciende una colección de luces en el tablero que parece árbol de Navidad. A veces el problema es serio. Claro, pero en muchos casos lo que pasó fue algo mucho menor. Un sensor envió un valor un poco fuera de lo esperado. Nada que impida que el carro siga funcionando normalmente por un tiempo. Aún así, el sistema reduce todo y prácticamente te obliga a ir a la agencia. Esto pasa en varios modelos modernos, incluyendo SUVs y sedanes sofisticados como el BMW X5 o incluso carros bastante comunes en México como el Toyota Corolla, que hoy tienen decenas de sensores monitoreando absolutamente todo: mezcla de combustible, presión del turbo, emisiones, temperatura, sensores de rueda, sensores de escape, sensores de batería. Tecnológicamente esto es impresionante, pero también crea una dependencia enorme de diagnósticos electrónicos. Y aquí entra la parte que ha hecho enojar a mucha gente en los últimos años: las suscripciones dentro del carro. Sí, suscripciones. BMW llegó a probar en algunos mercados un plan mensual para desbloquear el uso de los asientos calefactables, algo alrededor de $18 al mes. ¿El detalle curioso? El asiento calefactable ya estaba instalado en el carro. El cable estaba ahí. El sistema estaba ahí. El calefactor estaba ahí. Pero el software bloqueaba la función hasta que el cliente pagara la suscripción. Otro caso curioso involucró a Toyota. En algunos modelos, la función de encendido remoto, esa que te permite arrancar el carro a distancia usando la llave, empezó a depender de un servicio conectado. O sea, el hardware estaba en el carro, la llave estaba en tu mano, pero la función dependía de un servicio digital activo. Para mucha gente esto planteó una pregunta bastante incómoda. Si yo compré el carro, ¿por qué tengo que seguir pagando para usar algo que ya venía en él? Es como comprar un sofá y descubrir que tienes que pagar mensualidad para sentarte.
La lógica detrás de esto se vuelve clara cuando lo miras desde el lado financiero. Las armadoras se dieron cuenta de que vender un carro una sola vez quizá no es el modelo más rentable posible. Si logran convertir el vehículo en una plataforma de servicios, el flujo de dinero sigue entrando durante años. Es básicamente el modelo de las empresas de tecnología. Streaming, aplicaciones, servicios digitales, todo basado en pagos mensuales. Y ahora hay un movimiento para llevar esa lógica dentro del automóvil. Algunas funciones incluso pueden desactivarse de forma remota si el servicio asociado deja de funcionar. Otras dependen de actualizaciones o conexión con servidores. Eso significa que, poco a poco, el carro, que siempre fue un objeto físico, mecánico, independiente, empieza a comportarse más como un dispositivo conectado, casi como un smartphone de 4 ruedas. Y para mucha gente apasionada por los carros, la mecánica y la libertad automotriz, esto abre un debate enorme. Porque fabricar un producto es una cosa, pero poner un peaje digital entre el dueño y aquello que compró, para mucha gente ya empieza a parecer una historia completamente diferente. Entonces aparece la pregunta inevitable, ¿el mecánico de cochera murió? Todavía no, pero están intentando empujarlo a la clandestinidad. Lo que estamos viendo en todo el mundo, incluido México, es una explosión de soluciones alternativas que a las armadoras definitivamente no les gustan. Agricultores, mecánicos independientes e incluso dueños comunes de carros están buscando formas de recuperar el control de las máquinas que compraron. En el sector agrícola, por ejemplo, varios productores empezaron a recurrir a versiones modificadas de software para desbloquear funciones de tractores de John Deere. Algunos de esos programas surgieron en comunidades online de Europa del Este y se expandieron rápidamente entre agricultores que simplemente querían seguir trabajando sin depender de un técnico de la agencia. En la práctica, es casi como hacer un desbloqueo en el sistema de la máquina para que acepte piezas nuevas o sensores reemplazados. En el mundo automotriz pasa algo parecido. Talleres independientes están comprando escáneres alternativos, softwares paralelos y herramientas de diagnóstico que logran comunicarse con las computadoras de los carros sin necesitar la autorización oficial de las armadoras. Esto se volvió casi una carrera tecnológica entre fabricantes y mecánicos, de un lado intentando bloquear el acceso, del otro intentando recuperar la libertad de reparación. Mientras tanto, un fenómeno curioso empezó a aparecer en las calles. Cada vez más gente está aferrándose a los carros antiguos a toda costa. Pickups viejas, sedanes resistentes, motores simples, vehículos que todavía dependen más de mecánica que de software. En México esto es muy visible con modelos que se hicieron famosos por ser duraderos y fáciles de reparar. Carros como el clásico Nissan Tsuru, la legendaria pickup Toyota Hilux de generaciones más antiguas, o incluso camionetas como la Nissan NP300 de años anteriores siguen rodando durante décadas justamente porque todavía son relativamente accesibles de mantener. Estos carros tienen características que hoy parecen casi revolucionarias. Abres el cofre y ves el motor. No un rompecabezas cubierto de plástico. Cambias una pieza y funciona, sin tener que pedirle permiso a una computadora. El botón del vidrio es solo un botón, no un módulo electrónico conectado a la red digital del carro. Y esa simplicidad trae ventajas enormes en términos de durabilidad y costo de mantenimiento. Muchos motores de esas generaciones, especialmente los diésel de pickups medianas o los motores atmosféricos simples de carros populares, pueden recorrer 300.000, 400.000 kilómetros o más cuando se cuidan bien. Además, las piezas abundan en el mercado de refacciones, los talleres conocen bien esos sistemas y los costos de reparación siguen siendo relativamente accesibles. Claro, los carros modernos tienen beneficios reales. Son más seguros, tienen control de estabilidad, múltiples airbags, asistencia de conducción, mejor consumo de combustible y niveles de confort que eran impensables hace 20 años. Un sedán moderno como el Toyota Corolla o un SUV compacto como el Volkswagen T-Cross ofrece tecnología, conectividad y manejo muy superiores. Pero junto con toda esa evolución llegó una nueva realidad: control digital total. Si hoy compras un vehículo extremadamente moderno, sobre todo modelos más conectados y llenos de electrónica, existe una gran probabilidad de que buena parte de sus funciones dependa de software propietario de la armadora. Y eso nos lleva al veredicto final de toda esta historia. Cuando compras un carro extremadamente tecnológico en 2026, la sensación de propiedad ya no es exactamente la misma que antes. El vehículo sigue siendo tuyo, pero el control sobre el software, los diagnósticos, las actualizaciones e incluso algunas funciones puede seguir en manos de la fabricante. Entonces, si alguien realmente quiere mantener la mayor autonomía posible sobre su propio carro, básicamente existen dos caminos. El primero es apoyar movimientos y discusiones sobre derecho a reparar,
que defienden que los fabricantes compartan información, herramientas y acceso para que consumidores y talleres independientes puedan reparar productos sin bloqueos artificiales. El segundo camino es mucho más simple, y mucha gente ya lo está siguiendo. Comprar vehículos más simples. Carros de una época en la que abrir el cofre revelaba un motor de verdad, no un panel de plástico. Vehículos en los que cambiar una pieza era solo cambiar una pieza. Sin autorización digital, sin suscripciones escondidas, sin peajes electrónicos en el camino. Porque al final de cuentas, toda esta historia no es solo sobre mecánica, es sobre elección. Las armadoras pueden cubrir el motor con plástico, pueden proteger el software, pueden intentar controlar las reparaciones. Pero hay una cosa que todavía no pueden bloquear: la decisión de cada persona sobre qué carro poner en su propia cochera. Y mientras exista gente dispuesta a mantener el fierro viejo de verdad rodando, esas máquinas simples, resistentes y honestas, siempre habrá alguien demostrando que reparar tu propio carro todavía es posible.